que como dice Flor Alicia, incluye también el cafecito. No, aquí está Laura. Buenos días, Laura. ¿Cómo está el café? Muy buenos días a todos. Y en Madrid, encargada de la producción informativa, está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz inicio de semana para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, feliz lunes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de Santa Margarita de Hungría, Santa Priscila o Santa Prisca, San Deicolo y San Jaime Hilario Barbal. En el calendario astrológico tenemos para el día de hoy a la luna creciente en Cáncer. La luna de Cáncer es la luna de los sentimientos, es la luna de los enamorados, es la luna de la fertilidad, es la luna de propicia para todo lo que tiene que ver con los niños. Dice aquí, esta es una buena luna para pedir favores y solicitar préstamos, buena para reunirse en familia. Como la luna está creciente, es buena para sembrar y podar plantas, buena para mudarse de hogar, de casa, apartamento. Y dice aquí, es una buena luna, es tan generosa esta luna, que es buena hasta para casarse. Usted sabrá. Luna creciente en Cáncer, Sol en Piscis, este lunes 18 de marzo del año 2024. Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas de la Juventud. Es el Día Mundial del Síndrome de Edwards o trisomía 18. Se trata de un desorden genético donde los niños al nacer presentan un cromosoma extra en el par 18. Es la segunda anomalía cromosomática más común después del síndrome de Down. Es el Día del Negociador Internacional. Es el día o la semana de la lengua francesa y la francofonía. Es en Venezuela el Día del Comerciante y el Día Nacional del Niño Indígena. Nuestro programa para el día de hoy comenzará en Buenos Aires, donde está el politólogo venezolano Walter Molina Galdi. Con él vamos a analizar la situación política de Venezuela y las palabras de María Corina Machado ayer, quien anuncia que tomará las decisiones correctas y mano ganada, juego ganado no se tranca, apeló al dominó. Luego de Buenos Aires iremos a Los Ángeles, donde está el analista político Hernán Molina. Mañana continúan primarias, aunque ya pierden mucha relevancia en la medida en que tanto Trump como Biden ya tienen garantizadas sus nominaciones presidenciales en cada partido. Pero hay situaciones interesantes. Por ejemplo, en California se va a decidir el caso de Kevin McCarthy, el que fuera presidente de la Cámara de Representantes y que renunció luego de que le expulsaran sus propios copartidarios. Además, pues un vistazo general a la situación política, las últimas palabras del señor Trump, los inmigrantes no son gente y demás. Y hay primarias en el estado de Florida, aunque solo en el bando republicano, porque el Partido Demócrata consideró que no tenía sentido hacerlas. De Los Ángeles iremos a la ciudad de Madrid, donde está Javier Larrondo. Él es el presidente de la ONG Prisoners Defenders, defensores de presos políticos. ¿Qué está ocurriendo en Cuba? Ayer domingo, miles de cubanos salieron a las calles para manifestarse en contra de la dictadura de Díaz-Canel, en medio de la crisis energética y de desabastecimiento que están sufriendo todos los cubanos. De Madrid iremos a Bogotá para conversar con el analista político Juan Falconer. El señor Gustavo Petro hace como todos los presidentes izquierdistas. Cuando las cosas no van a su favor, porque la institucionalidad no se lo permite, ¿qué se le ocurre?
una constituyente. Ya amenazó con eso. Y de Bogotá iremos a Moscú, donde el señor Putin ganó las elecciones abrumadoras del día de ayer, aunque Anne Applebaum, la destacada periodista, dijo no se puede llamar a un hecho político, propagandístico, un proceso electoral. Allí lo vamos a conversar con la historiadora Elena Bogusch. Y de Moscú vendremos acá a la ciudad de Miami, donde está de visita el periodista Rafael Osío Cabrices, quien mañana presentará el libro El colapso de Venezuela, la larga historia de cómo se desmoronó todo, de Carlos Lizarralde. Y el foro del día de hoy, ¿qué es y cómo superar el síndrome del impostor? A lo mejor usted padece de ese síndrome y no se ha dado cuenta. Y quizá la conversación de hoy le pueda ayudar. Contaremos con la psicóloga clínica Mariana González Velázquez en Santiago de Chile y con Emily Calvo, psicoterapeuta, aquí en la ciudad de Miami. Ese será nuestro programa en el día de hoy, lunes 18 de marzo. Tal día como hoy, en el año 37 después de Cristo, en el año 37 de nuestra era, el Senado romano proclama a Calígula como emperador. El 18 de agosto de 1584 muere el zar ruso Iván el Terrible. En 1837 nació Grover Cleveland. Cleveland fue presidente de Estados Unidos y es el único presidente que ha sido electo a la Casa Blanca en dos periodos diferentes. Fue el presidente número 22 de 1885 a 1889 y después el presidente número 24 de 1893 a 1897. Si Donald Trump es electo en noviembre, sería el segundo presidente en ser electo en periodos distintos. El 18 de marzo de 1850, Henry Wells y William Fargo fundan American Express, que inició sus funciones en Buffalo, estado de Nueva York. En el año 1958 lanzan la primera tarjeta de crédito. El 18 de marzo de 1936 nació Frederick de Klerk, abogado y político sudamericano. Siendo presidente de Sudáfrica, reconoció, liberó de la prisión a Nelson Mandela y decretó pues que se ponía fin al régimen de la segregación racial conocida como apartheid. En 1993 le dieron el Premio Nobel de la Paz. En 1937, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Pío XI hace publicar la encíclica Divini Redemptoris contra el ateísmo comunista. En 1945, en Berlín, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, 1.250 bombardeos estadounidenses bombardean a la población civil. Ya estaba el fin decretado. En 1962, el vencido imperio francés firma un armisticio con el Frente de Liberación Nacional Argelino, terminando así la sangrienta guerra de independencia de Argelia. Y siguiendo en esa región, pero más hacia el este, el 18 de marzo de 1989, en la Gran Pirámide de Giza, se encuentra una momia, atención, de 4.400 años. 4.400 años. En el mundo de la música, el 18 de marzo de 1844 nació el compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov. ¡Qué manera de comenzar! Eso es el movimiento 1 de Cherezada, El mar y el barco de Simbad. Y el 18 de marzo de 1902, Enrico Caruso se convierte en el primer tenor en grabar un disco. Quisiera que vamos a ver una película de gángsters en Nueva York. El 18 de marzo de 1941 nace el gran Wilson Pickett. El gran Wilson Pickett y uno de sus grandes temas, In the Midnight Hour. 9:13 de la mañana, hora de hacer contacto con Hani Martínez Ward,
tu abogada de accidentes. Hani, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿y ustedes por allá? ¿Ya temprano en la oficina? Ya tempranito, así que estamos aquí sentadas, revisando y trabajando en todos los casos porque los fines de semana, como ustedes saben, recibimos muchas llamadas y, por ejemplo, una de las llamadas que recibimos ayer fue de una clienta que estaba en el hospital. Y mientras estaba haciendo la revisión del hospital, nos llamó que había tenido obviamente un accidente. Para todos ustedes que no tienen opción de ir al hospital o no porque las lesiones son severas, en el impacto en la escena de los accidentes, es importante recordar de que una cuenta de hospital, si su seguro o el seguro del culpable no la paga, esa deuda le queda a usted. La única manera de asegurarse que el seguro pague toda esa deuda correctamente al 100% y que usted no tenga que pagar nada de su bolsillo es teniendo un abogado de accidente desde la escena. Y precisamente por eso es que ella, estando en el hospital, nos llamó inmediatamente. Muy bien. Tengo un testimonio, Hani, del señor Alexander Sánchez. Vamos a escucharlo. Mi nombre es Alexander Sánchez, tuve un accidente hace como 2 años y medio, 3 años, bastante aparatoso. Mi camioneta dio 2 vueltas y media como una manzana. Bueno, por designio de Dios, llamé a mi pastor y él me dice, oye, llama a Hani Martínez. Luchamos hasta el final, yo con el favor de Dios pude llegar a este consultorio de abogados y lucharon y salieron por mí adelante. Yo de verdad que recomendaría a Burlogor 100%. Hani, ¿recuerda? Porque su carro se volcó muchas veces. A la hora del accidente se volcó 3 veces y entonces tenía moretones por todos lados, estaba bien dolido, pero nos llamó inmediatamente, como dice, cuando él habló con su pastor, le recomendó que nos llamaran y así fue el proceso de buscar los médicos, los especialistas, un proceso largo de terapias, alrededor de 9 meses, porque de verdad que estaba bien lesionado. Nosotros pudimos hacer el caso, ganamos su caso y pudimos obtener $200,000 por el caso. Qué bien, qué bien. A ver, cuando Alexander dice llamó a Hani Martínez Ward, cuando la señora desde el hospital este fin de semana llamó a Hani Martínez Ward, llamó a este número. Ellos llamaron a este número, al 855-DOLOR55. Anótelo bien allí en la memoria de su teléfono celular. 855-DOLOR55. Esto equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? No, eso es todo. Recuerde que estamos aquí en nuestras oficinas. Podemos ir a visitarte a tu casa. Puedes venir a nuestras oficinas aquí en Miami Lakes o en Orlando o en 15 minutos, como la mayoría de las personas lo hacen. Llaman en el teléfono, lo hacemos todo y empezamos a trabajar en su caso. Especialmente si usted tuvo que ir a la emergencia, al hospital, no puede esperar un segundo más porque esas cuentas médicas siguen corriendo. Así es. 855-DOLOR55. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Hani, muchísimas gracias. Que tengas un gran día. Claro que sí, gracias. Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. 855-DOLOR55. El editorial con César Miguel Rondón. La información que viene oficialmente desde Rusia nos dice lo siguiente. Vladimir Putin ganó las elecciones con el 87,32% de los votos, según los primeros resultados oficiales, y permanecerá en el Kremlin hasta al menos el año 2030, según la presidenta de la Comisión Electoral Central, Ela Pamfilova. Dijo, en los comicios participaron 87.1 millones de personas, de un censo cifrado en 112.300.000 electores, una participación que superó el 77,4%, la votación más numerosa en la historia moderna
de Rusia. Y Putin, que tiene 71 años, quien ya garantiza 6 años más de gobierno, superará a Joseph Stalin con el líder más longevo en el poder en el Kremlin, allá en Moscú. De inmediato lo felicitaron China, Irán, Corea del Norte, Cuba y Venezuela. Dime con quién andas y te diré quién eres, decía el refrán. Bueno, miren quiénes le han felicitado de primero. Sus hermanos, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Irán, China. Los polacos protestaron de inmediato. El Ministerio de Exteriores llamó a esas elecciones algo que no ilegales, porque fueron contrarias al Estado de Derecho, además que se realizaron en territorios ocupados de Ucrania, en Crimea, la ciudad de Sebastopol, y la Unión Europea se manifestó igual. La destacada periodista Anne Applebaum afirmó: no podemos ser cómplices, no podemos seguir hablando de las elecciones en Rusia porque tal cosa no ocurrió. En Rusia, en el día de ayer y durante todo el fin de semana, ocurrió un gran evento propagandístico para vender al mundo que hay una supuesta democracia en Rusia y que el señor Putin es electo por la abrumadora mayoría de los rusos. Y dice la señora Applebaum, eso no es verdad. No seamos cómplices entonces y digamos las cosas por su nombre. Como afirmaron, Putin es un dictador y es un dictador criminal. 9:21 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este lunes 18 de marzo. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Nacho Gamboa, el musiquito, cantaba ese tema. Originalmente Nacho Gamboa tocaba salsa por los lados del Palacio Blanco, allá en Caracas, en un lugar llamado El Gato en Mochilao. Pero después terminó convertido en un cantante pop y en pleno auge de la novela Ligia Helena, él logró imponer eso que fue el tema de la novela. Solo pienso en ti. Nacho Gamboa, el gran Guillermo Dávila, lo estamos recordando hoy porque hoy cumple nada menos que 69 años. Feliz cumpleaños, querido Guillermo. Bien, a las 9:26 de la mañana vamos con las noticias más importantes de este lunes 18 de marzo. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, afirmó hoy lunes que Gaza, antes de la guerra, era la mayor prisión al aire libre. Hoy es el mayor cementerio al aire libre. Un cementerio para decenas de miles de personas y también un cementerio para muchos de los más importantes principios de la ley humanitaria. Cita textual dicha por Borrell a su llegada al Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea. Borrell avanzó que espera publicar, junto con el comisario europeo de gestión de crisis, Janez Lenarčič, un comunicado sobre la situación humanitaria en la franja. Borrell también se refirió a la petición de España e Irlanda de suspender el acuerdo de asociación de la Unión con Israel ante la infracción de la ley humanitaria en Gaza. Borrell señaló que hoy preguntará sobre el asunto a los ministros en el Consejo, en el que se celebrará un debate de orientación política y en función del resultado veremos si procedemos de una manera o de otra, dijo textualmente. Los legisladores del Congreso en Washington tienen hasta el final de este viernes para aprobar su último lote de proyectos de ley de asignaciones o afrontar una interrupción de la financiación. Pero están atrapados en una confrontación. Según The Washington Post, las partes están en desacuerdo
sobre una propuesta republicana de recortar dinero de los centros de detención que retienen a inmigrantes para gastar más dinero en agentes de la patrulla fronteriza. Pero podría haber un gran avance a la vista. Según el medio político, los partidos ahora están negociando un proyecto de ley de gastos para todo el año, en lugar de una resolución continua, y ese texto podría llegar en el día de hoy. El Gabinete de Guerra de Israel acordó en la madrugada de hoy lunes enviar una delegación a Doha para conversaciones indirectas con Hamás, a través de los mediadores Qatar, Egipto y Estados Unidos, sobre una tregua temporal en la Franja de Gaza y un canje de rehenes por presos palestinos. La delegación, encabezada por el director del Servicio de Inteligencia Mossad, David Barnea, recibió un mandato general para llevar a cabo negociaciones de forma indirecta, aunque algunas consideraciones deberán ser sopesadas y aprobadas personalmente por el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant. Hoy es el momento de la presentación en la Corte Suprema en Washington de un caso que podría tener implicaciones de gran alcance para las interacciones del gobierno federal con las empresas de redes sociales. Los jueces escucharán argumentos orales en Murphy versus Missouri, un caso presentado por dos fiscales generales republicanos que argumentan que la administración Biden violó la primera enmienda al pedir a las empresas de tecnología que eliminaran cierto contenido considerado información errónea. Si los jueces de la Corte se ponen del lado de los fiscales generales estatales, podrían limitar gravemente la capacidad de los funcionarios gubernamentales para comunicarse y trabajar con las plataformas en el futuro, dijo Verge Jennifer Jones del Instituto Knight sobre la primera enmienda en la Universidad de Columbia. En Venezuela, los 61 funcionarios políticos y empresarios detenidos desde mediados de marzo de 2023 por el desfalco de $16.600 millones de los fondos públicos de PDVSA y otras estatales siguen presos y sus procesos judiciales están paralizados o se desconoce el avance de las investigaciones. El abogado y exfiscal Zair Mundaray sostiene que las autoridades se limitaron a encarcelar operadores de hechos de corrupción, figuras claves utilizadas en cargos estratégicos para desviar los fondos, pero sigue absuelto Tarek El Aissami, el autor del plan, y agregó Muray que hay una orden presidencial para que no se hable más del caso en el Poder Judicial ni en las filas del oficialismo. Este proceso carece absolutamente de legitimidad, dice Mundaray. No es posible que un proceso penal sea legítimo en la medida en que procesen a los subalternos y no a quien los dirige. Buenos Aires, el presidente Javier Milei cumple mañana, martes, 100 días al frente de un ejecutivo que ha sufrido vaivenes internos, que se ha enfrentado a varios reveses legislativos y que ha girado el timón de la política exterior del país en los últimos años, pero que no ha perdido el respaldo popular que le llevó al gobierno. El inédito plan de shock puesto en marcha por Javier Milei ha supuesto un severo ajuste económico, con un resultado exitoso, entre comillas, en las cuentas públicas, pero a costa de drásticos recortes de gastos y una parálisis de la actividad. Un duro escenario para una Argentina empobrecida y agobiada por la elevadísima inflación. Y la candidata presidencial unitaria en Venezuela, María Corina Machado, precisó que Nicolás Maduro tiene dos opciones: facilitar una transición negociada mediante elecciones libres en el contexto del Acuerdo de Barbados, o abortar cualquier intento para un cambio político pacífico, lo que sería la peor opción y además no evitaría la transición. Dijo entonces la señora Machado: pueden demorar la transición, pero no impedirla. María Corina Machado llamó finalmente a la serenidad y la firmeza para avanzar y añadió que vamos juntos un día a la vez. Esto en un mensaje a la nación este fin de semana. ¿Cuál es la situación política
ahora que comienza una semana decisiva en el cuadro político venezolano, decisiva porque entre el 21 y el 25 de este mes hay que inscribir los candidatos. Vamos a Buenos Aires. Allí está el politólogo venezolano Walter Molina Galdi. Walter, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Gracias a ustedes por la invitación. Vi que consideras varios escenarios luego de la manifestación pública de María Corina Machado en el día de ayer. ¿Podrías explicarlo, por favor? Sí, bueno, el mensaje de María Corina Machado, para empezar, tiene, a mi juicio, tres destinatarios diferentes. Este es el punto esencial del mensaje que envió. El primero, obviamente, los venezolanos, incluyendo a sus compañeros de dirigencia política, en los cuales, bueno, les trata de transmitir calma y esperanza, porque la esperanza es un activo fundamental para un pueblo que necesita, no solo desea, sino que necesita un cambio en el país. Luego está la comunidad internacional, cuando dice dos cosas fundamentales, que la democracia en Venezuela también les conviene a ellos por diferentes cuestiones, por la migración, por lo que significa un régimen como el de Nicolás Maduro, que tiene nexos con el crimen organizado, pero también le lanza de alguna manera la pelota a Estados Unidos al nombrar el Acuerdo de Barbados, siendo ellos una suerte de árbitros de este acuerdo, ¿no? Y por último, al chavismo mismo, que me parece lo más importante de este mensaje. Fíjate que habló más de una vez de negociación y de transición, y cuando habla de transición, los llama a ellos. Es una transición con ustedes y una negociación con garantías, por eso hace la diferencia. Está este escenario en el que podemos hablar, en el que ustedes pueden salir bien parados, o el otro, en donde tal vez no salgan tan bien parados, tomando en cuenta, por ejemplo, la investigación de la Corte Penal Internacional. Walter, ¿tendrá eco ese tercer punto que has destacado dentro del chavismo? Bueno, esa es la gran incógnita. Eso va a tener eco, tal vez no en el propio Nicolás Maduro, seguramente no en Diosdado Cabello, pero sí en algunos de los más influyentes miembros de la nomenclatura chavista, en tanto y cuanto la presión sea importante, presión externa y presión interna. Siempre digo esto porque es fundamental. Hay que elevar el costo de permanecer en el poder. Si ellos ven todos que permanecer en el poder es menos costoso que salir de él, no tenemos mucho que hacer, porque ciertamente tenemos el 80% que mencionó María Corina Machado, tenemos el mundo más allá de que a veces puedan mirar a otro lado, sí, efectivamente le conviene que haya democracia en Venezuela, pero ellos tienen las armas, tienen la fuerza, y alguien dentro del chavismo tendría que querer al menos avanzar por X o Y razón. Se habla mucho de los Mandelas, pero tenemos que ver también si puede existir algún de Klerk dentro del chavismo. Fíjate, Walter, por lo general, hasta, digamos, en tiempos de Hugo Chávez, se hablaba del sector militar. Lo importante está en ver qué dicen los militares, porque los militares, se estimaba, tendrían siempre la última palabra. En tiempos de Maduro eso quizá no aplique al calco, habida cuenta que los militares están en el alto gobierno, forman parte de él. Si hay corruptelas, ellos también están involucrados, de forma que pueden ser una y la misma cosa. Pregunto, ¿qué sectores tendrían la última palabra? Ya lo dijiste, Maduro no va a ceder, Cabello no va a ceder. Pero ¿quiénes serían los sectores que eventualmente aceptarían algún tipo de negociación? ¿Acaso los hermanos Rodríguez, por ejemplo? Los hermanos Rodríguez son fundamentales para, si se quiere llegar a un cambio real en el gobierno, a una transición democrática, también mencionada por María Corina en su video, fundamentalmente porque ellos tienen relevancia interna, mucha relevancia, pero también relevancia externa. Delcy Rodríguez es la que está manejando realmente hoy el chavismo a puertas afuera. Es la que se reúne, si no es ella, es su hermano. Así que los hermanos Rodríguez son fundamentales, pero no deja de ser fundamental también los propios militares. De hecho, María Corina siempre trata de enviarles un mensaje a ellos de alguna u otra manera, en entrevistas, en tweets, etcétera, porque son muy importantes. Acá
es muy importante también, mencionarlo dentro de Venezuela puede ser peligroso, pero hay que decirlo, las sanciones individuales. No quieren estar sancionadas individualmente las personas, no quieren estar perseguidos por la justicia internacional, y quieren salir bien parados. Ese es el reto político que tiene María Corina Machado. Ya el de aglutinar a la gente lo tiene, ya el de llamar a la esperanza lo está haciendo, hemos visto sus actos multitudinarios, ya el trabajo internacional con otros países también se está haciendo, pero falta ese, o no sé si falta, pero hay que reforzarlo, que es el trabajo político para tratar de mover algo dentro de las filas del chavismo. El informe de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos ante el Congreso, cuando hablan de Venezuela, dicen Maduro no saldrá del poder porque controla todas las instituciones y no hay ningún escrúpulo. Y temen que puedan haber escenarios violentos en el país. Cuando María Corina Machado le dice a Maduro, tiene dos opciones: o acepta la transición por las buenas, o la transición va a terminar ocurriendo tarde o temprano. ¿Qué puede ocurrir si llegamos al día 25 y María Corina quedó por fuera? Nadie la representa, nadie la sustituye, por utilizar el sustantivo que se ha puesto en boga, y llegamos a la eventualidad de la violencia. ¿Cómo ves ese escenario? No veo que el escenario de la violencia ocurrir, esperamos que no, en este mes. Esto sería más para el proceso electoral como tal, hacia julio. Tengo rato diciendo algo, la gente va a votar por María Corina Machado, esté ella o no en el tarjetón electoral. Esa palabra que hice es que a muchos la comenzaron a decir casi como un mantra desde el propio 22 de octubre, la sustitución, el plan B, sí, la otra persona, va a ser solamente alguien que represente a María Corina Machado, que a su vez representa el deseo de cambio de casi el 90% de los venezolanos. Ese no es la fecha límite. Lo que sí dijo ella, que es muy importante, es el paso a paso, es el poco a poco, es el día a día, porque pueden nombrar a alguien más, pero lo tienen que nombrar ella, y tenemos que ir más adelante, porque ese alguien también puede ser inhabilitado. Ahora, sí puede haber un escenario de violencia por parte del régimen, ¿no? Tal cual está ocurriendo ahora en Cuba, o tal cual ha ocurrido en Rusia, que son los modelos que ellos toman, o en Nicaragua, si no se logra el cambio a través de elecciones. Por eso María Corina habla de la ruta electoral. La gente quiere votar, pero quiere votar para cambiar, quiere votar para que haya democracia, no quiere votar para que le roben el voto, para perder su tiempo, para seguir en esta misma situación donde huyen miles y miles por día. Si no se cambia pronto esta situación, van a ser el doble de las personas que estén huyendo por las fronteras de Venezuela. Mano ganada no se tranca, entonces. Mano ganada no se tranca, lo dice electoralmente, no hay forma de que la oposición pierda en unas elecciones mínimamente competitivas, que es lo que se pide. Sabemos que el chavismo no se va a volver de la noche a la mañana una democracia, pero hay que lograr que sea una autocracia al menos competitiva, en la cual la elección sirva para lograr una transición. En autocracias como la del chavismo, las elecciones no son un fin último, son un medio para lograr el objetivo que debe ser la transición hacia la democracia. Walter, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias a ustedes, un abrazo. Walter Molina Galdi, politólogo venezolano desde Buenos Aires. Una pequeña pausa y al regreso analizamos el escenario político en los Estados Unidos con las primarias que tendremos mañana martes. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:44. Canero Fadul Immigration es una firma de abogadas de inmigración que ofrece servicios de inmigración laboral, familiar y humanitaria. Su equipo de trabajo busca soluciones y la mejor alternativa para que puedas establecerte en Estados Unidos. Llama al 305-579-9218. 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis.
También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Vamos ahora a la costa oeste, en la ciudad de Los Ángeles. Está el destacado analista político Hernán Molina. Hernán, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias por madrugar para conversar con nosotros. Por supuesto, siempre un gusto estar contigo, César Miguel. A ver, mañana tenemos primarias en Arizona, Illinois, Kansas y Ohio. Habida cuenta que cada partido ya tiene su candidato, que es digno de revelar, destacar de estas primarias. Sí, pues yo creo que lo más importante para estas primarias es no solo lo que pasa con la elección en estos estados del presidente, que obviamente para los dos partidos, que como tú bien dijiste, ya ambos tienen la cantidad de delegados para cuando vayan a sus convenciones asegurarse la nominación de cada partido, pero sobre todo lo que pasa con las primarias en los distritos del Congreso, los distritos también para quién maneja las legislaturas. Y si te recuerdas, en la última campaña electoral había varias legislaturas, incluyendo Pensilvania, Arizona, por ejemplo, donde querían revertir los resultados electorales y darle, a través de electores falsos, querían darles las contienda a Trump. Entonces yo creo que esto no hay que perderlo de vista, porque también después, sobre todo en los distritos congresionales, o sea, quién se va a sentar, quién va a enfrentar al candidato, ya sea demócrata o republicano, eso también está en disputa, y eso obviamente tiene una implicancia muy importante para el próximo presidente, porque es quién tiene la posibilidad de manejar la Cámara de Representantes, que hoy está con una muy holgada, pequeña mayoría para los republicanos. Hablando de eso, en el distrito 20 de tu estado, allí en California, hay que sustituir al renunciante Kevin McCarthy. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Hernán? Bueno, esta obviamente es una banca de esas que el Partido Demócrata ha designado como críticas para poder volver a tomar el control de la Cámara de Representantes. Y este comité que funciona en Washington elige ciertas bancas, y esta es una de las bancas en las que están obviamente poniendo mucho dinero para ver si pueden hacer que esa banca pase a estar en manos de un candidato demócrata. El hecho de que McCarthy haya renunciado obviamente tiene la implicancia de no solo dejar al partido que él básicamente lo eyectó de la presidencia de la Cámara de Representantes, sino también es una rebelión contra este trumpismo y contra Trump mismo. Si bien McCarthy ha mantenido un silencio bastante inusual para una persona que deja la Cámara de Representantes de esa forma, ¿no? En Ohio, en el Distrito 6, va a ocurrir algo parecido con la salida de Bill Johnson. Exactamente. Y todo esto es parte de lo que estábamos hablando, ¿no? Del control de la Cámara de Representantes. La mantienen los republicanos con esta muy escueta mayoría, o la toman los demócratas. No nos olvidemos que en la última elección los demócratas no ganaron todos los votos que pensaban que iban a ganar, pero tampoco perdieron, o sea, la cantidad de asientos. Entonces yo creo que como está tan polarizado el país, puede pasar cualquier cosa. Y yo creo que obviamente hay que poner mucha atención a esto, porque quien maneja la Cámara de Representantes de una manera también maneja el presupuesto, maneja las leyes de inmigración, porque ya sabemos después lo que pasa en el Senado. El Senado tiene una opinión diferente y todo va a una reconciliación, pero esa reconciliación no la estamos viendo seguido. Hemos podido parar una posible cesación de operaciones del gobierno federal, pero si eso es solo lo único que pueden hacer, estamos en un muy mal momento de nuestra democracia. Hablando de Ohio, el sábado, en un meeting, Donald Trump avivó de nuevo el tema de los inmigrantes. Dijo que
varios países están vaciando sus cárceles de jóvenes y enviándolos al otro lado de la frontera. Cosa que él no ha dado pruebas de esto. Está como reviviendo el fantasma de Mariel, algo parecido. Y dijo textualmente, no sé si en algunos casos se les llama personas. En mi opinión, no son personas, son animales. Me gustaría tu opinión, Hernán. Claro, y tú dijiste algo muy importante. La mayoría de las veces no son hechos que pueden ser verificados. Y esta es la verdad de Trump. Una persona que crea fábula tras fábula y lo hace para crear un resentimiento muy grande en aquellas personas que ya lo siguen y que tienden a favorecer teorías conspirativas contra cualquier clase de hechos. El tema de las vacunas, por ejemplo. El tema no solo de los inmigrantes, sino también la gente LGBT, la gente transgénero. O sea, no hay fin a la cantidad de cosas que Trump puede llegar a inventar. Y detrás de todo eso está su ambición política de hacer que esta gente salga a votar. Pero el arma de doble filo para Trump es qué pasa con aquellos votantes que tienen un poco más de educación, que tienen educación académica, por ejemplo, que tienden a discernir o tratar de buscar si hay realmente algo de veracidad a lo que dice Trump, y generalmente se quedan con las manos vacías. Entonces, esos son los mismos votantes que están diciendo que si Trump fuera convicto en alguna de estas causas, como por ejemplo la causa en Nueva York, por haber pagado dinero para que esta mujer no salga a decir que había tenido una affair con él. O sea, estas personas no están inclinadas a votar. Hay un tercio de estos votantes que dicen que no votarían por Trump. Una de las cosas que nadie está hablando, y quiero mencionarte a ti, es la posibilidad de que Robert Kennedy sea aceptado en algunos estados y pueda presentar su candidatura. Y ahí es donde no sabemos si esas personas que no quieren a Trump ni quieren a Biden, que hay un 70% de americanos que rechazan esta nueva pelea, ¿qué clase de votante es el que apoya a Kennedy y para dónde puede ir la elección? En el pasado, como tú bien sabes, hubo dos, al menos contemporáneamente, Ralph Nader en el año 2000 con Bush Gore, y después Ross Perot con Bush padre y Bill Clinton. Esto puede llegar a ser un problema tanto para Biden como para Trump, pero solo te lo quería mencionar. Sí, de hecho, a propósito de lo que comentas, en Kansas se podrá votar por la opción ninguno de los nombres mostrados, que va directamente a ese punto que destacas, donde no les gusta ni uno ni el otro, ¿no? Claro, y de vuelta, ¿no? En una elección donde ambos candidatos están muy parejos en los 7 estados que han sido calificados como battleground, o sea, que pueden llegar ahí para un lado o para el otro, la diferencia entre Trump, en las encuestas al menos, la diferencia entre Trump y Biden está entre 2, 3 y a veces 4%. Y cuando pones a Robert Kennedy en alguna de esas elecciones, Trump le va mejor. O sea que yo tiendo a creer que el que está perdiendo votos con Kennedy puede ser más Biden que Trump. Pero eso no creo que sea, eso es mi opinión personal. No he visto realmente datos como para decir que fidedignamente Robert Kennedy puede llegar a dañar la candidatura de Biden. Hernán, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Por supuesto, siempre un gusto y hasta la próxima. Gracias. Hernán Molina desde Los Ángeles. Leo a Joanny Sánchez, la destacada periodista y bloguera cubana, lo siguiente. Del 11 de julio al 17 de marzo, Santiago de Cuba, de cuna a tumba de la Revolución Cubana. Antes había puesto este otro tuit en la red Ahora X. Apenas tenemos internet. Por si cortan todo el acceso, solo me queda decir que si Santiago de Cuba fue la cuna de la revolución, ahora va a ser su tumba, cuna y tumba. Y esto lo había puesto un poco antes. Aquí estamos hablando a propósito del día de ayer, que fue ciertamente de sacudida en
en Cuba, lo habíamos comentado en la lectura de noticias anterior, la que hicimos más temprano en la mañana. Miles de cubanos salieron a las calles de varias ciudades a protestar contra Díaz-Canel. Vamos a Madrid. Allí está Javier Larrondo, quien es presidente de la ONG Prisoners Defenders International, Defensores de Prisioneros Internacional. Javier, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchas gracias por atendernos. Activa el audio, Javier, lo tienes en mute. Ah, vale, ahora está activado. Sí. Ahora está activado el audio. Muchas gracias. Pues que un abrazo muy fuerte desde España. Javier, ¿qué ocurrió en el día de ayer en Cuba? ¿Qué información manejas? Bueno, la gente salió a las calles, era masiva, es decir, no fue unas protestas, digamos, comedidas como en el 2022, sino que fue una protesta masiva donde participaron miles de personas. Al principio empezaron a hablar de corriente, electricidad y comida, pero fíjate qué curioso que dijeron corriente y comida, que es muy parecido a patria y vida, pero acabaron diciendo patria y vida y acabaron diciendo libertad. Incluso fueron la presidenta del partido de la provincia y se subió a un tejado para intentar convencerles, de extraer unos camiones de comida, fíjate, como si fueran una limosna, y sin embargo le replicaron con libertad, libertad, patria y vida, patria y vida. O sea que, y eso se replicó en Bayamo, y además salieron los boinas negras en Bayamo, salió digamos el ejército en todas sus vertientes a reprimir, también en Santa Marta, en Cárdenas, es decir, que ha ocurrido en muchos lugares en Cuba y ahora estamos a la expectativa de ver cómo se levanta Cuba hoy y qué es lo que pasa. O sea, es un tema muy importante, muy importante. Díaz-Canel ya había advertido desde finales de la semana anterior, no la semana pasada, sino la previa, que vendrían dificultades porque tenía que tomar medidas drásticas, dada la terrible crisis económica en Cuba. El impacto político puertas adentro del gobierno cubano, ¿cómo lo podemos medir? ¿Has manejado información al respecto, Javier? Bueno, en ese aspecto hay bastante rumorología y bastante, sí, y bastante movimiento. Hay que decir que la crisis que tiene Cuba, por si acaso los oyentes se confunden y no entienden de dónde viene la crisis, Cuba, por ejemplo, factura 6.000 millones de dólares al año con las misiones de trabajadores al exterior, que básicamente se lo succiona de los salarios, quitándoles el 90% de los salarios de los trabajadores. Bueno, con esos 6.000 millones que se supone que los debería invertir en salud pública, sin embargo invierte solamente 64 en salud pública, es decir, el 1%. El otro 99 lo está destinando, desgraciadamente, a otros temas, entre ellos, que es uno de los países que más delegaciones en el exterior tiene del mundo, 170, que tiene agentes por todo el mundo, que sus embajadas están nutridas de personal, que el ejército está engrosado al máximo. Es decir, la crisis en Cuba se debe a que el régimen, los ingresos que tiene, los dedica no a atender las necesidades de la población, sino a atender las necesidades de mantenerse en el poder. Con lo cual, Díaz-Canel, que lo está haciendo especialmente mal en esa labor, además, sí que está teniendo críticas, parece que están en las cúpulas, están bastante... Se está oyendo mucha rumorología de problemáticas, pero al mismo tiempo el régimen, como siempre hace, suelta informaciones falsas para ver si alguien relevante cae en el error de esa rumorología y entonces el régimen desmiente y como que todo está perfecto. Es decir, hay que ser muy prudente y ver qué es lo que pasa, pero yo tengo la esperanza de que en el régimen haya una fractura, porque si no, este es un régimen que antes de morir mata. Pero si se fractura, entonces podría pasar que podría haber una o una transición a la democracia sin que el pueblo fuera
el que fuera asesinado por el opresor, ¿no? Entonces, muy importante lo que está pasando arriba, pero no me atrevo, con tanta rumorología no me atrevo a decir nada. Javier, te agradezco mucho que nos hayas atendido en el programa de hoy. A vosotros y un abrazo muy fuerte desde España. Gracias. Javier Larrondo es el presidente de la ONG Prisoners Defenders International. Es una organización para defender a los presos políticos a nivel internacional, pero su verdadero punto de interés es el caso cubano, que lo dominan muy, muy bien, en especial el señor Larrondo, tal como escucharon. Nos habló desde Madrid. 10:01, hacemos una pequeña pausa. Al regreso, en nuestro foro de hoy nos ocupamos del síndrome del impostor. ¿Qué es ese síndrome? ¿Será que acaso usted lo padece? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Una carrera exitosa, logros académicos, elogios, y a pesar de todo sigues pensando que todo se debe a una serie de golpes de buena suerte que pueden desaparecer en cualquier momento. Este trastorno es más habitual de lo que parece. Se llama síndrome del impostor y 7 de cada 10 personas lo han sufrido alguna vez en su vida. Millones de mujeres y hombres en todo el mundo, desde exitosos directivos de empresas hasta brillantes estudiantes o actrices como Kate Winslet, están secretamente preocupados por no ser tan capaces como todos creen. Quienes lo sufren tienen la sensación de no estar nunca a la altura, de no ser lo suficientemente buenos, competentes o capaces, de ser unos impostores, de ser un fraude, y por lo tanto en cualquier momento los descubren y viene el fracaso. ¿Cuán grave es este síndrome del impostor? ¿De dónde viene? ¿Cómo es que 7 de cada 10 personas en el mundo lo han padecido? En la ciudad de Santiago de Chile está la psicóloga clínica Mariana González Velázquez. Mariana, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mariana, no tienes ni cámara ni audio. A ver, ahora sí. ¿Me escuchan? Buenos días. Ahora sí te estoy escuchando, pero no te estoy viendo. Yo los veo, tengo aquí problemas con el video, pero los oigo y los veo perfectos yo. Pero yo te quiero ver a ti perfectamente. ¡Ay, qué vergüenza! Las fallas técnicas que nunca fallan. Pero si no te veo, estoy en problemas. Están en problemas nuestro público, nuestros oyentes. Yo sé, todo estaba perfecto hasta antes de entrar. Trata de resolverlo mientras presento aquí en Miami a Emily Calvo. Emily es psicoterapeuta, especialista en terapia de aceptación y compromiso, método Gottman. Emily, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Emily, ¿qué es el síndrome del impostor y por qué es tan frecuente? Sí, el síndrome del impostor, creo que casi todos estamos familiarizados con esto y me atrevería a decir que todos estamos familiarizados con esta experiencia muy natural del ser humano. A pesar de tener éxitos, de que nos vaya bien, tenemos habilidades evidentes, mas sin embargo dudamos de estas habilidades. Sentimos que es cuestión de suerte, que no es la realidad, lo que nos está pasando no es debido a nuestras habilidades, sino a cosas del destino que salió bien y simple, así como eso. Entonces empiezas a autocriticarte, empiezas a dudar de tu capacidad y como a autosabotearte de cierta manera también. Es algo así que eso tiene que ver con la autoestima. Tengo muy baja autoestima o exceso de autocondena, si se puede decir así. Pienso que más que la autoestima tiene que ver con la autocompasión y el nivel de autocrítica tan elevado que podamos tener con nosotros mismos, más bien como desde el punto de ansiedad, más allá que del tema de la autoestima. ¿Cuál es el problema que implica este síndrome del impostor?
Bueno, este síndrome del impostor puede ser algo bueno en principio, te hace darte cuenta que estás fuera de tu zona de confort, lo que es importante para poder tener cambios positivos, para poder adaptarse a cosas nuevas, para poder arriesgarse a experiencias diferentes. Mas, sin embargo, en la duración, de lo que esto pueda llevar, es lo que hay que estar atentos, ¿no? Si dura más de 3, 4, 5 meses, son alertas rojas, banderitas que tenemos que prestarles atención porque ya se puede generar procesos de ansiedad, depresión, te falta la capacidad de riesgo para tomar oportunidades nuevas y ahí es cuando empieza el autosabotaje que hay que prestar atención. ¿De dónde viene un síndrome tan peculiar como este? Esto puede venir de varias causas, ¿no? Puede venir desde la infancia, puede venir de los mensajes que hemos recibido, puede venir del mismo perfeccionismo, la ansiedad, mensajes que recibimos de la familia e incluso la presión social que existe, ¿no? De cuánto tienes que hacer para demostrar que eres capaz. Uh-huh. ¿Qué le pasó en la infancia a una persona que padezca este síndrome, en líneas generales? Tiene que ver mucho con los mensajes que recibes, ¿no? Si tus cuidadores te daban mensajes como, muy bien, puedes seguir adelante, lo hiciste muy bien, aunque tuviste un error, tenemos un futuro más positivo en ese sentido de entender que las cosas no se dan inmediatamente, que hay que trabajar por los esfuerzos, hay que estar incómodo, pero si los mensajes que recibiste fueron, no, tienes que hacerlo mejor. Sacaste una B, pero tienes que sacar una A, o tienes que hacer siempre algo más de lo que estás dando y nunca es suficiente, ahí es cuando tenemos mayor riesgo de tener estas experiencias en la vida adulta. ¿Y qué otros procesos hacen que no tenga yo suficiente confianza en mí mismo? Pienso que la presión social, el miedo al fracaso, el miedo extenso al fracaso y el dudar de las capacidades que uno tiene. Muchas personas que tienen este síndrome del impostor tienen dificultades en aceptar elogios, por ejemplo. Siempre que alguien le dice, wow, buen trabajo, te fue muy bien en tal cosa, la inmediatez es sentir culpa y duda, ¿no? Si fue cuestión de suerte, cualquiera lo hace, minimizar el esfuerzo que uno dio ante cualquier situación que se haya presentado. ¿Por qué no aceptan el elogio? Dificultad para reconocerlo. Ahí vamos al tema de la autocompasión y el nivel elevado de autocrítica. Esto que me están diciendo no es verdad, es un cumplido, es algo por quedar bien, no define mi habilidad, no define mi capacidad. ¿Y en qué periodo de la vida suele empieza a manifestarse este síndrome? No sé con exactitud los estudios que han demostrado en cuanto al periodo de la vida, pero pienso que en la etapa profesional de una persona, ya cuando están en el mundo, ahí haciendo lo que estudiaron, por lo que se prepararon, y no tienen la certeza de confiar en sus conocimientos y siempre piensan que hay alguien que va a dar lo mejor, que va a hacer lo mejor, que lo que yo sé no es lo que necesito, no es suficiente para complacer a la persona que está recibiendo mi servicio. Muy bien. Dices, esto te va a limitar a tomar riesgos para nuevas oportunidades, para crecer profesionalmente en tu carrera, y mencionaste una palabra peligrosa, depresión. ¿De qué manera me va a llevar esto a ser una persona deprimida? Claro, bueno, imagínate si uno se autosabotea todas las capacidades que uno tiene, las habilidades y las cosas que puede dar, ¿quién más te puede ayudar a salir de eso si los mensajes que uno mismo se está dando son de tú no puedes, eres un fracaso, lo vas a hacer mal, te va a salir como no quieres? Y ahí se va a encontrar el problema de depresión en cuanto a no confías en quién eres, no vas a disfrutar las cosas que haces, no vas a empujarte a hacer mucho más de lo que estás haciendo, porque no puedes reconocer tu talento. Ha ocurrido que estamos hablando en el caso profesional, ¿verdad? Pero puede darse este síndrome del impostor en otras áreas de la vida, en la vida sentimental, de pareja, en el orden social. Seguro que sí, seguro que se puede dar en diferentes ámbitos. Lo podemos ver en la parte de relaciones, en la parte de familia, cuando alguien duda de su capacidad de ser buen esposo, buena esposa, buena hija, buen hijo, si estoy respondiendo, incluso en la maternidad. Yo trabajo mucho con mamás, mi especialidad es salud mental en la parte de la maternidad,
y la culpa que nace con un niño cuando alguien se convierte en mamá es una definición perfecta del síndrome del impostor. Lo estoy haciendo mal, podría hacerlo mejor, etcétera, etcétera. Una mamá iniciándose como madre, ¿le ocurre esto? Iniciándose como madre, experta como madre, con un hijo, 10, 11, cualquier cantidad, es algo que sale a relucir siempre. ¿Y de qué manera se puede superar ese síndrome? Esa pregunta me encanta porque es mucho trabajo interno, mucho ver hacia adentro, mucho desarrollar la autocompasión, de darte los elogios que te cuesta aceptar de los demás y reconocer tus victorias, reconocer que esto lo logré y me doy el crédito que merezco por haberlo logrado, en vez de decir es cuestión de suerte, no merezco este tipo de elogio porque no me lo gané. Y en tu experiencia clínica, los niveles de éxito, ¿qué promedio tienen? ¿De éxito al trabajar el síndrome del impostor? Sí. Pues el éxito depende de la disposición de la persona de empujarse a salir de su zona de confort. So, va más allá de agarrar el síndrome del impostor por las orejas, decir aquí está y voy a hacer algo al respecto, porque yo tengo la capacidad de reconocer quién soy y qué puedo hacer. En el caso de la pareja, es complicado porque la pareja, es decir, la pareja comparte la intimidad. En la pareja es muy difícil ocultar el síndrome. Tú quizás se lo puedas ocultar a tu superior en el trabajo o a tus colegas, pero a la persona con la que compartes la vida ya es como más difícil. ¿Qué ocurre en las parejas? ¿Qué consecuencias trae este síndrome en la pareja? Bueno, y vamos a ver si eso no se atiende, si eso no se resalta y no se comunica, vamos a ver problemas en la dinámica de la pareja. Vamos a ver a alguien que no está dando su 100% porque no confía en que es capaz de dar su 100% a la otra persona, o por el otro lado, alguien que no reconoce lo que le agradece a la otra persona que está haciendo. Si la pareja te está diciendo, gracias por ser una buena mamá, gracias por hacer todo lo que haces por nosotros, y esta persona se está autosaboteando con el síndrome del impostor, no va a responder de una manera que promueve la conexión, sino por lo contrario, aquella desconexión de lo que me estás diciendo es por cumplir y no porque sea verdad. Pero qué ganas de sabotearse, ¿no? Una manera muy natural de interrumpir y desconocer las capacidades que tienes. Como vocación por la infelicidad. Algo así, sí, porque te está llevando en dirección contraria de lo que realmente se alinea con tus valores, de lo que realmente quieres lograr, con lo que sea que esté siendo de acuerdo a la situación en la que va ocurriendo. ¿Qué sugieres? Me llamó mucho la atención porque yo te pregunto por la madre inexperta que se está estrenando y tú me dices, no, le pasa igual a la madre de 10 hijos con mucha experiencia. Muy bien. ¿Qué le sugieres tú a esa madre o a ese padre que nos están escuchando en este momento? ¿De qué manera deberían orientar a sus hijos para que no sean víctimas de este tipo de síndrome ya en el futuro, en la vida adulta? Yo creo que la clave de todo esto está en pausar. Vivimos en ese autopiloto, vivimos en ese vamos por lo siguiente, y no nos damos el chance de pausar y reconocer lo que realmente estamos logrando. Entonces yo le diría a esas mamás, a esos papás, que ayuden a sus hijos a reconocer, a darse el crédito, a decir en el espejo, wow, mira lo que hice y mira quién soy. En vez de decir, bueno, mira, lo logré y ahora lo puedo hacer mejor. Entonces, el mensaje que le estamos dando a nuestros hijos es clave porque es la raíz de todo, es la raíz de quien te define como un adulto, quien te define como alguien que trabaja en el mundo real y se da esos mensajes eventualmente. Me llamó mucho la atención, para que tengamos una idea de la gravedad del síndrome. En el texto que leí al presentar, se cita a una actriz que ha confesado padecer este síndrome, como Kate Winslet. Pero ¿cómo va a sentirse una impostora, una actriz de esta calidad que hasta Oscars ha ganado? Tan fuerte se incrusta, se arraiga ese síndrome, Emily. Claro que sí, es un síndrome muy particular porque es un síndrome que
con garantía no discrimina. No discrimina género, no discrimina nivel social, no discrimina absolutamente nada y todo el mundo lo puede experimentar de cierta manera. Así que no me sorprende que alguien que haya ganado Oscars tenga una experiencia como esta en su vida. Para la manera de conclusión, Emily, ¿qué le dices a nuestros oyentes? Yo pienso que es importante otra vez pausar y reconocerse, darse ese crédito que uno se merece por los esfuerzos que hace, reconocer las habilidades, decirlo, sí, me fue bien, gracias por reconocerlo, agradecer y tomar nota de esas pequeñas victorias que uno logra con el esfuerzo de cada día para cuando este síndrome aparezca, podamos referirnos a eso y darnos cuenta que realmente fue el esfuerzo y no la buena suerte. Eso no existe. No la buena suerte. Muy bien. Muchísimas gracias. Oí recién a propósito de algo, una frase de alguien que decía, mientras más trabajo, más buena suerte tengo. Ahí está, la ironía. Ahí está. Emily, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Muchas gracias por la invitación, es un honor. Emily Calvo es psicoterapeuta especializada en terapia de aceptación y compromiso, método Gottman. Y ella está aquí en Miami. Lamentablemente no pudimos superar el problema con Mariana González Velázquez, quien nos iba a acompañar desde Santiago de Chile. Vamos ahora a una pequeña pausa y al regreso vamos a Colombia. Gustavo Petro hace lo que todos los izquierdistas cuando están en el poder. Ha dicho, si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, demandó y ordenó, entonces no es el pueblo el que se va arrodillado hasta su casa. Son las transformaciones de esas instituciones. Consecuencia, está convocando a una constituyente. Ya regresamos con esto. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión por Éxitos 107.1 FM. Vamos ahora a la ciudad de Bogotá. Allí está el analista Juan Falconer. Juan, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. César, un fuerte saludo para ti, para la mesa de trabajo y todas las personas que nos acompañan en estos momentos. Siempre será un gran placer. Leo esta cita del señor Gustavo Petro. Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo, a través de su voto, decretó, demandó y ordenó, entonces no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado, son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar, no es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia. Fin de la cita. Esto como argumento para, como varios gobernantes de izquierda en América Latina, proponer una asamblea constituyente. ¿Tendrá éxito el señor Petro en este propósito? César, pues como tú bien lo acabas de advertir, esta es una advertencia que nos lanza el presidente de la República, Gustavo Petro, ante la imposibilidad que él ha tenido de que sus principales reformas surtan el tránsito normal en el legislativo. Lo preocupante acá es que advierte que es un atentado contra las instituciones democráticas porque a él no le gustan, porque no marchan al ritmo que él quisiera y no le están aprobando al libre albedrío o los caprichos que él tiene para que estos proyectos políticos de transformación se den en el país. La gente no quiere esos cambios, las instituciones democráticas no quieren estos cambios y el presidente entonces abre una ventana muy peligrosa para hablar de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero lo más preocupante es que después de varios análisis en Colombia que se han hecho a raíz de este anuncio por parte del presidente, se llega a la conclusión de que convocarlo es casi imposible porque él no tiene las mayorías en el Congreso de la República donde tendría que salir una ley aprobatoria para convocar efectivamente este organismo colegiado.
pero él lo que nos está diciendo es que va a activar sus bases populares y seguramente a través de marchas, de protestas, de presiones y demás, intentará imponernos una Asamblea Nacional Constituyente que sería, para todos los efectos prácticos, una destrucción de la democracia en Colombia, con todos los efectos que nosotros ya hemos visto, inclusive con ejemplos recientes. Juan, ¿cuáles son esas reformas que las instituciones no han aceptado? Principalmente la reforma de la que hago mención es a la reforma a la salud, en la cual en la Comisión Constitucional del Senado, donde se está discutiendo, ya existe una ponencia negativa con las mayorías suficientes para que este proyecto se hunda. Detrás de la reforma a la salud viene la reforma pensional y también está la reforma laboral, que son parte estructural del proyecto político del presidente Gustavo Petro, pero que no gustan a la institucionalidad, van en contravía de la Constitución Política de Colombia y adicional a eso, pues no ha logrado los consensos suficientes y lo que ha querido es imponer estos cambios. Y el resultado es ese. El órgano legislativo ha rechazado contundentemente estos procesos y seguramente, pues, si se surte el trámite ordinario, estas reformas se van a hundir. Juan, amenaza el presidente Petro, según lo que has dicho, con ir a la calle, ya que no tengo las instituciones, ya que no tengo suficiente peso a nivel legislativo, me voy a la calle. Pero con los niveles de popularidad que exhibe en este momento, ¿tiene calle todavía el presidente Petro? Pues César, lo preocupante acá es que las mayorías en Colombia no acompañan al presidente de la República, pero los sectores que todavía están alineados con él tienen varias características que resultan muy preocupantes y que podrían generar por lo menos desorden público. El presidente lo dijo, que él orgullosamente representaba a la primera línea, que fue el grupo que en el gobierno anterior logró incendiar el país y logró llevarnos al caos, entre muchísimas otros problemas de orden público. Entonces creo que esas líneas radicales en Colombia son las que estarían dispuestas a salir a la calle y ya nos han mostrado lo que son capaces de hacer, porque han hostigado al Congreso de la República, porque no pasan sus reformas, hubo marchas contra el Congreso de la República, pero recientemente también hubo protestas frente a la Corte Suprema de Justicia porque no se había elegido la fiscal de bolsillo que el presidente necesitaba. Entonces hemos visto que son capaces de atentar contra la institucionalidad y muy seguramente el presidente va a utilizar estos mecanismos que son conocidos como vías de hecho aquí en Colombia para torpedear el libre tránsito institucional y hacer por lo menos parecer que él tiene unas bases populares que todavía lo acompañan, que son capaces de incendiar al país. En concreto, ¿qué temes, Juan? Bueno, el mayor temor es que nos impongan una Asamblea Nacional Constituyente, porque al presidente no le gustan las vías institucionales y esta debería ser una discusión que debería surtirse también en el Congreso de la República. Me preocupa que el presidente, utilizando elementos por fuera de la Constitución política, logre imponernos una Asamblea Nacional Constituyente que, más allá de que impongan las reformas que él quiere, también le abran paso a su reelección y a que su proyecto político se mantenga en el poder, lo cual le haría muchísimo daño al país, porque ya hemos visto que estas reformas no son las que necesita el país, porque su estilo de gobierno, porque las prioridades del presidente no están directamente atadas al interés general que necesita el país en estos momentos. Que se quede en el poder, que se vaya a perpetuar, creo que es la principal alerta que nosotros tenemos en Colombia en estos momentos. Juan, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. César, como siempre, un gran placer y un fuerte saludo a toda la mesa de trabajo y las personas que nos acompañan. Juan Falconer es analista y consultor político en Bogotá. El reloj indica 10:33. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y en este momento, ¿qué noticias tenemos, Flora? Bueno, César, para aquellos que están siguiendo de cerca todo el escándalo alrededor de la foto de la princesa de Gales, Catalina, pues The Sun publicó una información este fin de semana diciendo que por primera vez
desde su cirugía abdominal. Fue vista la princesa de Gales en Windsor, a las afueras de Londres, junto con su esposo Guillermo, con aspecto feliz, relajada y saludable. Esto lo informa y salió hoy en el tabloide británico The Sun. El diario sensacionalista indica que la princesa de 42 años de edad, apartada de la vida pública desde que se sometió a esta famosa operación abdominal planificada, de la que se desconocen los detalles, ella lo hizo el pasado 16 de enero, acudió este sábado con su marido a su tienda favorita en una granja situada cerca de su domicilio en Adelaide Cottage, en Windsor, a unos 40 kilómetros de Londres. Pero publicó The Sun la foto. No. Ah. Solamente hubo el comentario. Y la información viene contada por una testigo que los vio en esa granja. O sea, que se sigue alimentando el rumor de que algo pasa. Desde los tiempos de los paparazzis, que vienen desde la película La Dolce Vita de Fellini, todo tiene que ser mostrado en una foto. Por supuesto, y ahora hasta dudamos de las fotos. De hecho, la madre del príncipe muere huyéndole a los paparazzis. Así es. Y entonces ahora que todo celular tiene una cámara, la señora testigo no pudo tomar la foto. Así es. Por lo menos hasta donde sabemos y lo que ha publicado The Sun. Y esto en medio de los rumores de que William mantiene una relación extramarital con la vecina, que era una muy buena amiga de la princesa. Eso ya es chisme, bueno, pero hay que alimentarlo también. Todo esto ocurre en medio de esto y bueno, por supuesto también se habla, los amigos cercanos de la familia que declaran que pronto saldrá Catalina explicando la situación de su salud y bueno, y de alguna manera combatiendo estos rumores que han salido a la calle. Bueno, salgamos del chisme. Gracias, Flor Alicia. Lo que no es chisme es que el señor Vladimir Putin ganó con el 87,3% de los votos y se garantiza 6 años más en el poder allá en el Kremlin, con lo cual va a superar nada menos que a Stalin como el gobernador contemporáneo más longevo en el poder allá en Rusia. Habíamos comentado en nuestro editorial de hoy que Anna Applebaum, la destacada periodista, dijo: no podemos hacernos eco de la propaganda, porque no hubo elecciones en Rusia. En Rusia, durante el fin de semana, lo que hubo fue un gran evento propagandístico para vender ante el mundo que Putin es un ser querido por su pueblo, electo democráticamente por su pueblo. Pero vamos a Moscú. Allí está la socióloga e historiadora Elena Bogush. Elena, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Buenos días, gracias a ustedes. Elena, mi primera pregunta. Como moscovita, como ciudadana rusa, ¿cómo se siente usted hoy? Bueno, me siento triste, para decirlo de la manera más suave, porque siento que esas elecciones, esa palabra se puede pronunciar solamente entre comillas. Todo estaba previsto desde antemano, a nadie le asombra el resultado, lo que sí asombra un poco lo descarado de las cifras, porque todo el mundo sabe que eso no puede ser, eso no puede ser. Y este espectáculo, la verdad que deprime a mucha gente, pero de otro lado hay alguna esperanza porque ayer vinieron las personas por la llamada de una parte de la oposición al mediodía a votar contra Putin. Entonces, físicamente era posible ver la cantidad de la gente que viene a hacerlo. Bueno, no eran la mayoría, obviamente, porque la Procuraduría de Moscú avisó que eso puede considerarse como una acción ilegal y tal artículo del Código Penal, tantos años de la cárcel, etcétera, etcétera. Sí. Además, hubo muchas provocaciones que no fueron de la oposición, sino de otro lado.
Y claro que mucha gente por miedo no vino. Y al contrario, mucha gente fue obligada a venir el primer día, el viernes, porque es un día de trabajo, y venían a votar bajo el miedo de la multa o algunas sanciones de sus jefes de trabajo, o incluso prometían despedir, etcétera, etcétera. Y hace poco yo he visto algún análisis, bueno, algunos analistas de datos dijeron que este fraude fue tremendo. Es cada vez más, pero dicen que por lo menos la mitad de los votos simplemente estaban dibujados. A ver, me llama la atención. Dicen que votó el 77,4% del padrón electoral. Dicen es la votación más alta en la historia contemporánea de Rusia. ¿Usted cree que en efecto votó tanta gente? Claro que no, claro que no. Mira, yo siempre vengo a votar el último día, una hora antes del cierre de las mesas electorales, porque antes había muchos casos cuando la persona venía a votar al último momento y descubría que ya alguien votó por la persona. Ay. Otra vez yo vine a votar, creo que eso fue hace 2 años, y descubrí que estoy anotada a la votación electrónica. Bueno, yo empecé a indignarme y rápidamente me dieron el boletín en el papel, etc. El problema es que no en todas las regiones, pero creo que en 30 regiones ya existe la votación electrónica. Y esto es absolutamente incontrolable. Tú votas electrónicamente, pero no hay manera de comprobar a dónde fue tu voto, por quién votaste. Y además, la gente que no vino a votar, tampoco hay cómo comprobar de que alguien no votó por ellos. Bajo el pretexto de COVID, hicieron la votación de 3 días. Ya para que cada día venga menos gente, amenaza de pandemia, etcétera. Bueno, yo esta vez he visto videos cuando después del cierre de la mesa electoral vienen las personas y simplemente tiran los boletines a las urnas. Eso es la asistencia de 70 y tantos %. Dios. Bien. ¿Y qué viene ahora, Elena, entonces ya con Putin consolidado para 6 años más de poder? Mira, yo no creo que está consolidado, porque eso de que tiene gran apoyo social, etcétera, yo creo que es un mito. Él gobierna gracias a la propaganda. Alguna gente sí está envenenada por esa propaganda, pero no creo que sea, qué sé yo, más de 1/3 de la población que realmente lo apoya y se siente que está de acuerdo con todo lo que hace. La mayoría simplemente tienen miedo de hacer cualquier cosa. Lo que sí, él estaba... Como cualquier dictador, necesita mostrar a sí mismo, a todo el mundo, que supuestamente está legitimado por esa votación tan grande, por ese apoyo tan grande, porque anoche, después de las elecciones, habló de una manera bastante arrogante. Bastante arrogante, aludiendo a las posibilidades de la guerra con la OTAN, del uso de las armas nucleares, etc. Lo que él no tiene el apoyo que quiere presentar significa 2 cosas, que para mantenerse en el poder tiene 2 vías que puede usar: o empezar alguna otra guerra para distraer la atención y tratar de consolidar más la sociedad, o aumentar la represión dentro del país, o también puede hacer las 2 cosas a la vez si le alcanzan las fuerzas. Ya veo. Terrible. Elena, muchísimas gracias por habernos atendido en el programa de hoy. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Elena Bogush, socióloga e historiadora rusa, nos habló desde Moscú. Hacemos una pausa
Y al regreso venimos con el bautizo de un libro cuyo título dice El colapso de Venezuela, la larga historia de cómo se desmoronó todo. Ya veremos. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Leo lo siguiente. La editorial Codex Novellus presenta mañana martes 19, aquí en Miami, la versión original en inglés del libro El colapso de Venezuela, la larga historia de cómo se desmoronó todo. Venezuela's Collapse, The Long Story of How Things Fell Apart, del escritor venezolano Carlos Lizarralde. Este ensayo recupera un tema crucial que atraviesa todo el pasado y el presente de nuestro país, y del que rara vez se habla fuera de la manipulación demagógica o el prejuicio. Cómo las categorías raciales y étnicas han determinado nuestro vivir en sociedad y en nuestra economía política. No tenemos a Lizarralde, mas ha venido expresamente a la ciudad de Miami para presentar el libro el destacado periodista y editor Rafael Osío Cabrices. Rafael, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Buenos días, César Miguel. Gracias a ti y saludos a toda la gente que te escucha. Rafael, me llama la atención el título, que es un título muy ambicioso. La larga historia de cómo se desmoronó todo, el colapso venezolano, pero escrito en inglés, por un venezolano. ¿Por qué? Formado en Estados Unidos. Carlos fue formado académicamente en Estados Unidos, llegó pequeño, pero ha hecho carrera tanto en Estados Unidos como en Venezuela. En los 90 fue un empresario de medios, él fundó Urbe, él fundó loquesea.com en Caracas. Y bueno, ha hecho carrera académica combinada con su carrera empresarial, y él invirtió un montón de años escribiendo este libro a partir de la obsesión de cómo un país con las potencialidades y las riquezas de Venezuela llegó al estado en que está. Entonces, efectivamente, es una larga historia porque el ángulo que escogió Carlos para este libro, en un océano de libros sobre cómo se echó a perder Venezuela, que sabemos que hay libros de calidad diversa en esto, es examinar el peso del componente racial y étnico en cómo se configuró la sociedad venezolana antes y después de la independencia y cómo eso llegó a nuestros días. Y por qué el chavismo manipuló tanto el tema racial. Y bueno, y por qué mi generación creció pensando que en Venezuela no hay racismo, como en el siglo XX el tema del mestizaje que estimularon distintos gobiernos de distintos signos ideológicos nos ayudó a ver un país que en realidad no existía, un país sin conflictos. Y bueno, lo que Carlos examina es el peso y la persistencia de los conflictos de origen étnico y racial en Venezuela y cómo eso tiene que ver con muchísimas cosas. A mí la verdad es que el libro me reveló un montón de asuntos que yo desconocía y me hizo atar cabos que yo no había atado. A mí me sorprendió mucho como lector. Y bueno, lo tuve que leer muy profundamente porque yo lo traduje al español. La versión en español va a salir después. La que sale mañana es la versión en inglés, como tú bien dijiste. Y bueno, me dejó pensando muchísimo. Yo creo que es un libro que lo hace uno pensar y que va a hacer discutir sobre estos asuntos de los que no estamos acostumbrados a hablar y de los que el chavismo se apropió. Bueno, y lo interesante es que este es un libro nada chavista que desarma una de las tesis favoritas del chavismo, sobre todo a ojos externos. A ver, cuando yo leo que esto es a partir de 1498, yo dije, aquí hubo un problema de dislexia, seguro es 1948. Mas no, es en efecto poco después de la llegada de
la conquista española que empieza el problema. Sí, sí. O sea, el libro empieza a comparar cómo se organizó racialmente Venezuela en relación a Estados Unidos, en relación con otras economías azucareras parecidas en el Caribe. Y uno empieza a entender, por ejemplo, cosas increíbles, como que en comparación con otras potencias europeas, España era menos cruel, digamos, y más abierta a la idea del mestizaje, porque la España que conquistó Venezuela venía de un experimento racial que era Granada, Andalucía. O sea, los reyes católicos tuvieron que aprender a convivir con distintas etnias y formaron una sociedad mestiza. Y ese conocimiento lo aplicaron en Venezuela. Mientras que los ingleses en Jamaica, por ejemplo, hicieron cosas radicalmente diferentes y unas divisiones raciales mucho más fuertes. Entonces, lo que Carlos explica con la ayuda de historiadores como Juan Muslar y Federico Brito Figueroa y Germán Carrera Damas, es que Venezuela era una sociedad multirracial que estaba dividida en tres grandes partes, en la que cuando llega la independencia no hay ningún grupo étnico que sea radicalmente mayoritario. Entonces, esa ecuación étnica de Venezuela, que es muy distinta a la de México, por ejemplo, siempre la mayoría fue indígena, o muy distinta a la de Cuba, o una mayoría africana, o Brasil, definió muchísimas cosas. Y no solo para la independencia, sino para lo que vino después. Ya. Esto se va a bautizar entonces, se va a presentar mañana aquí en Miami. ¿Dónde va a ser el evento, Rafael? Es una galería de arte en Coconut Grove que se llama LNS Gallery. Creo que está sobre la US One. Muy bien. Mañana a las 7:30 va a estar Erika de la Vega, voy a estar yo, va a estar Sonia Gil y va a estar Carlos. Y la idea es hacer una conversación y estimular la conversación, que es el propósito de este libro. Y hablar de Codex Novellus, de esta editorial. Este es el primer libro que saca este año. Luego vendrá otro del cual hablaremos en su momento, que se llama Centauro, la novela de Páez. Y bueno, la idea es una editorial sobre Venezuela en inglés y en español que publique textos que miren las cosas de manera distinta. Interesantísimo. Bueno, Rafael, nos veremos mañana, ¿eh? Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias. Rafael Osío Cabrices, periodista, editor y autor. 10:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Bueno, César, la Unión Europea no reconoció este lunes la celebración ni los resultados de las elecciones presidenciales rusas en los territorios ocupados de Ucrania y alertó de consecuencias para sus organizadores. También lamentó la decisión de las autoridades rusas de no invitar a observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa a sus elecciones. Y por su parte, la OTAN, la líder de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que las elecciones en Rusia no fueron ni justas ni libres. Esto lo afirmó durante una rueda de prensa celebrada hoy en Tiflis junto al primer ministro georgiano Irakli Kovatsidze en el marco de su gira por 3 países del Cáucaso Sur. En víspera de los comicios, Stoltenberg ya había asegurado que para tener elecciones libres y justas se necesita competencia, diferentes listas, un debate abierto y prensa libre e independiente, y no hay prensa libre e independiente en Rusia. Gracias, Flor Alicia. 10:55. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.